estoy atento. Muy bien, vamos a empezar. Entonces, arrancamos en la fase inicial. La semana pasada, como vimos, es un overview de toda la gestión de proyectos. Ahora nos vamos a concentrar, como les dije, el proyecto en principio lo podemos cortar siempre en 4 fases, ¿no? La inicial, la de análisis, la de desarrollo y la de cierre. Entonces hoy nos vamos a concentrar en la fase inicial del proyecto. Obviamente el máster después va a terminar con otro tipo de proyectos. Piensen que estamos pensando en un proyecto llave en mano, ¿sí? Y todo lo que yo les voy a contar aplica en principio a un llave en mano y después cuando veamos Agile, después cuando veamos Managed Service, vamos a ver las diferencias principales, porque realmente el 90% del proyecto es igual, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la agenda para el día de hoy? Bueno, vamos a ver cómo es el handover con el comercial, vamos a ver cómo se prepara y qué criterios hay que seguir para hacer un plan general del proyecto. Vamos a ver un poco cómo gestionar Jira, que al principio del proyecto, después hay como 2 grandes partes de la gestión de Jira. Una que es al principio del proyecto, el plan general, y otra que es sprint a sprint, ¿no? Cuando ya estamos trabajando operativamente. Vamos a hablar sobre el kickoff, qué criterios tengo que tener, cómo encararlo, cuál es el objetivo. Esto de comunicación y negociación quedó la vez pasada, pero moví para otro, así que no lo vamos a ver. ¿Qué quieren decir los steering committee? ¿Cuándo y de qué manera lo tengo que hacer? Vamos a hablar un poco de algunas cosas que tengo que tener en cuenta antes de empezar un proyecto, como puede llegar a ser el scaling de una organización. Y vamos a terminar pensando cómo planifico yo el inicio de un proyecto, el inicio de la fase de análisis, ¿sí? Entonces, como les dije, el proyecto lo podemos cortar en 4 fases. Lo importante para mí en la fase inicial, que son 2 días, o 3 días, o 4, lo que me voy a quedar y los objetivos de cerrar esto es un plan general de proyecto acordado y evidentemente los kickoff hechos, ¿no? El orden es al revés. Voy a hacer los kickoff o es mixto, porque el plan lo construyo desde que tengo el handover hasta que termine el kickoff, estoy armando el plan general del proyecto y voy a iterar un par de veces. Entonces, acá hay determinadas tareas que nosotros vamos a estar haciendo y hay determinados roles que tenemos en la empresa. Acuérdense que tenemos al comercial, al manager, al PM, que son ustedes, al analista, a los desarrolladores. Acuérdense que desarrolladores también son la gente que desarrolla con point and click, arquitecto, puede tener un líder de una tecnología en particular y evidentemente el cliente, ¿no? Que también es otro actor. No quise separar el cliente. Entonces, lo importante acá es cuándo en principio seguro que tiene que participar un nodo. Y este seguro es 90%, porque hay muchas excepciones en este caso. Entonces, esto es una orientación. ¿Quiénes tienen que estar en el handover? Sí o sí, el project manager y el comercial. ¿Tengo que traer al developer un handover? No, no tengo que traer. ¿Tengo que traer al arquitecto? No, no lo tengo que llamar al arquitecto, tenemos un handover. ¿Puede venir el manager? Sí, puede venir a enterarse si es un proyecto grande y queremos tener un apoyo, una segunda visión de cómo lo voy a encarar, y duda lo puedo llamar tranquilamente. Luego lo que vamos a hacer durante esta fase es un kickoff interno, ¿sí? Y ahí sí es todo el equipo. Todo el equipo interno, el comercial, el manager, todos los que están. Obviamente, si es algo extremadamente complejo y sé que voy a necesitar un líder, sé que voy a necesitar un arquitecto, también lo podría llamar eventualmente. Luego vamos a hacer el kickoff con el cliente. El kickoff con el cliente sí o sí tiene que ir parte del equipo. ¿Podría ir el desarrollador? Bueno, a veces va a ir el desarrollador cuando tengo que mostrar un equipo grande, cuando tengo que presentarlo porque van a tener una presencia, sobre todo los equipos chiquitos, que son 2 o 3 personas. No pasa nada que vaya, de hecho está bien que se entere, el manager también podría ir. Luego empezamos, y es importante porque es muy diferente el primer workshop del resto de los workshops. Entonces, cuando yo planifique quiénes tienen que ir al primer workshop, bueno, seguro que vamos a llamar al comercial. El comercial tiene y quiere venir y es lo que más nos conviene, que venga y que vea cómo es el cliente, cuál alineado está, lo que está pidiendo el cliente y el foco que le está dando al proyecto a lo que él vendió. Y es nuestro mayor escudo, así que sí o sí
tiene que venir. Obviamente el PM y el funcional tienen que estar en los primeros. Y después vamos a hablar de esto cuando entremos en la fase de análisis. Pero me parece que son los roles más importantes. Eventualmente estoy implantando CPQ y vamos a hablar mucho de esos CPQ. Me interesa que venga también el Cloud Lead que me va a apoyar. Yo no soy un equipo de CPQ, pero tengo a alguien que me va a ayudar de CPQ. Bueno, venite ese día, estate 4 horas conmigo y entérate de cómo es el general del proyecto para que me puedas orientar cómo voy a hacer el resto de los workshops. Siempre tenemos que contar con esta figura cada vez más. Y después, cada uno de los procesos, ¿quién tiene que ir? Bueno, seguro que tiene que ir el funcionario, seguro que tiene que ir el analista. El PM eventualmente puede ir o no, y va a depender del proyecto. Y cuando lleguemos a análisis vamos a definir un criterio entre todos de cuándo conviene o no que vaya el PM. Y obviamente también, si va a ser un workshop donde voy a hablar de integraciones, por así decirlo, y necesito tener el feedback del arquitecto también, o del Cloud Lead, en un seguimiento semanal, ¿quién tiene que estar en seguimiento semanal? Tiene que estar, y vamos a ver que tenemos que empezar a hacer un seguimiento semanal, es el PM solo. Y el steering committee lo vamos a hacer mensual, y ¿quiénes tienen que estar? Seguro que tiene que estar el comercial una vez por mes involucrado en el proyecto. Y vuelvo a decir, es lo que más nos conviene. Conviene que, aunque sea, se lo vamos a mandar por mail. Después les explico cómo lo vamos a hacer. ¿Sí? Pero estos son más o menos los roles, y como dije, esto es el 90% de los casos. Puede haber excepciones donde nos voy a contar. Entonces, para mí, en el handover comercial es cuando arranca el proyecto. ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, evidentemente tratar de juntar como PM toda la información posible. Y para mí eso significa entender al cliente, entender los antecedentes, si ya tiene funcionando Salesforce, si estuvo trabajando con otro partner, si tiene todo de cero, si tiene una fecha clave, entender el scope que le vamos a dar, tratar de juntar toda la información. ¿Sí? Toda la información, la que está escrita y sobre todo la que no está escrita. Sobre todo la que no está escrita. ¿Qué vamos a hacer durante el handover? Bueno, obviamente primero me leo todo lo que puedo de la propuesta. Y acá tenemos que ser eficientes. Hay propuestas que son más sencillitas, podemos ver cómo leerlas más rápido, pero hay propuestas que son más sencillas, donde voy y leo el scope, me lo anoto, lo tengo claro, y hay propuestas que vienen con un RFP, que son 200 hojas de requisitos. Bueno, ese claramente me va a requerir bastante más tiempo. Si tengo un RFP, va a ser mucho tiempo, me lo tengo que leer, por lo menos en diagonal, anotar las cosas. ¿Cómo hago yo este trabajo? Yo me agarro el mismo documento y voy poniendo comentarios. Ya sea en el Excel de la propuesta o en el PPT, pongo comentarios, me voy anotando, acá le voy a preguntar tal cosa, acá le voy a preguntar tal cosa, acá le voy a preguntar tal cosa. Ese es el caso típico. Cuando me siento con el comercial, obviamente, a ver, contame del cliente, contame quién es el sponsor que me va a ayudar, quién está a favor del proyecto, quién voy a tener algún tipo, cómo van a ser los usuarios, ¿sabes algo? ¿Cómo es esta industria? ¿Es pesada? ¿Me va a hacer burocrático o me va a permitir cómo me gano la confianza? Ese tipo de preguntas que no están en ningún momento de la propuesta, se lo tengo que peleamos mucho. La gente de Salesforce, ¿cómo está? ¿Está siguiendo esto? ¿Me va a empujar la gente de Salesforce? ¿Qué licencias tienen? O sea, empiezo a hacer preguntas también de Salesforce. ¿Qué licencias tienen? ¿Cuántos usuarios van a ser? ¿Sabes qué información tengo? ¿Qué volumen de datos? Y contame todo lo que puedas. No hace falta que sean 5 horas. A lo mejor todas esas preguntas pueden ir muy rápido. ¿Qué expectativas tiene el cliente? ¿Qué expectativas tienen los usuarios? Riesgos y penalidades, o sea, mirar en la propuesta a ver si a lo mejor por contrato tenemos una penalidad por fechas, por entregas, un riesgo porque hay otro partner trabajando al mismo tiempo, lo que sea, porque se cierra uno de los sistemas que ellos tienen y sí o sí tenemos que hacerlo. ¿Cuál es el objetivo de esta fase? Es hacer un plan inicial del proyecto. Y ahora vamos a ver cómo lo vamos a hacer ese plan. Pero yo tengo que tener el entendimiento y tengo que tener un plan inicial que lo voy a poder aplicar cuando haga el kickoff. Y otra cosa que va a ser nueva es que vamos a registrar con Milestone y con Epics también dentro de Jira. Ahora lo vamos a ver de cómo lo vamos a aplicar, pero la intención que estamos buscando acá es que el comercial
en Salesforce le diga, miren, este es un milestone que voy a llegar, y este se va a facturar, y este se va a facturar, y ustedes como PM tienen que saber que hay un hito importante que está por contrato y que el cliente lo va a estar esperando o que acá administración lo va a estar esperando. Y adicionalmente, que el comercial nos diga, mira, estos son los bloques que vendí. Vendí un bloque de marketing, vendí un bloque de service para el concerter y vendí un bloque de tal cosa. Y esto es el volumen global de horas y que él lo ponga. Después nosotros vamos a jugar con la fecha. Cuando hagamos la planificación, nosotros vamos a poner la fecha de esos bloques. Por eso son los objetivos. Cuando yo termino con el comercial, tengo que tener una idea del plan general, aunque sea en papel y lápiz, de lo que vamos a hacer. Y tengo que tener, evidentemente, registrado, el comercial me tiene que ayudar a registrar, en definitiva, los compromisos que él está tomando, ¿no? Y el marco de trabajo que me está dando. De nuevo, ¿cómo es? ¿Qué tengo que estar buscando cuando estoy con el comercial? Bueno, si estoy en el PPT, me voy a la parte de alcance. Vamos a tratar de que ellos unifiquen de la parte de alcance para abajo todo lo que son nuestras responsabilidades. Y ahí les digo, yo me hago anotaciones. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué pasa? ¿Esto es mobile también? ¿Qué quiere decir con mobile? ¿Son todos los dispositivos? No. Me hago todas las preguntas que puedo a nivel alcance, ¿no? Y después voy a ir a cruzarlo. Y le voy a preguntar, che, ¿por qué le pusiste en la configuración de objetos 2 jornadas? No sé, me parece poco. ¿Qué estás vendiendo? ¿No? Con cosas más, un módulo de gestión de entrevistas. ¿Qué diseñaste acá? ¿Por qué te estás poniendo 5? ¿Qué quiere decir una gestión de entrevistas? Y él te va a decir, no, es un objeto así, Bueno, aclarámelo, pongamos comentarios. Eso lo puedo ir preparando yo, y de hecho, hasta podría, si yo veo cosas raras ahí, muchos de ustedes lo tienen más fácil porque también son funcionales, pero si son PMs puros, van a tener que validar un poco estos números con la persona funcional del equipo para preguntarle en el handover comercial por qué estás poniendo esto, qué estás diseñando, ¿no? Ahí vamos a tener que tirar un poquito del funcional. De nuevo, el objetivo que está abajo es el plan inicial para el kickoff y volcar en Jira. ¿Sí? Tengo que volcar cuando estoy terminando de hacer el handover en la base del proyecto. Por lo menos las user stories o epic, depende de lo que quieran hacer, del proyecto, desde el día 1 que arranco a trabajar. Entonces, ya tengo una idea del cliente, ya tengo una idea del proyecto, tengo por otro lado como PM investigado cuál es la disponibilidad de mi equipo, y esta palabra es muy importante, y lo que voy a hacer es plantear la estrategia del proyecto. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos de estrategia? Bueno, cuando decíamos eso es ¿por qué? Porque hay muchas formas cuando ustedes trabajan con muchos proyectos a la vez. Y el planning no lo pueden armar como un planning como si estuvieran solamente trabajando con eso. Ojalá fuera así. Esto que tienen acá a la izquierda, lo que está más abajo, que dice hacer primero A y hacer después B, es el mundo ideal. Me concentro y todo mi equipo se concentra y pone foco en un solo proyecto, entonces no tengo context switch, estoy trabajando enfocado, soy mucho más productivo, eso ya lo sabemos. Pero esto casi no pasa nunca, ustedes están con más de un trabajo. ¿Sí? Entonces, hacer un proyecto y después arrancar el otro, seguro que el tiempo total de los dos es menor que cualquier otro tipo de estrategia. Evidentemente, a veces el cliente nos frena, a veces tenemos que meter un segundo y un tercer proyecto. Esto está simplificado para los proyectos, pero yo sé que ustedes tienen 2, 3, 4 proyectos. Este es el peor de los casos. Cuando estoy trabajando, imagínense, para dar un ejemplo, tengo una persona de mi equipo trabajando 2 horas en el proyecto A, 2 horas en el proyecto B, 2 horas en el proyecto C, 2 horas en el D. Y al otro día lo mismo, 2 horas en el A, 2 horas en el B, 2 horas en el C, 2 horas en el D. El context switch que va a tener esa persona y la cantidad de cosas que va a tener en la cabeza seguro que lo va a hacer más ineficiente. Este es el peor de los escenarios, el de abajo es el mejor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando planteamos la estrategia de un proyecto? Bueno, pensar en distribuir cargas diferentes. Si bien voy a tener en paralelo muchos proyectos, yo puedo decir, en esta etapa, en esta fase del proyecto, en estos meses, o en esta semana, le voy a dar más carga y más importancia a uno. Y me tengo que concentrar en ese. Eso quiere decir que me va a mover fechas y planificaciones del resto.
La primera vez es fácil hacerlo, pero cuando entra el segundo, te jode la planificación a veces del primero, o tengo que pensar cómo lo hago. ¿Qué quiero decir con todo esto? Ustedes tienen que tratar de hacer que el equipo, cuando hacen las planificaciones, trabaje de manera intensiva, con lapsos de tiempo intensivos en el mismo scope del proyecto. No es fácil y esto es estrategia pura y requiere entender bastante al equipo, al proyecto, al cliente, de cómo va a venir el proyecto. Pero para mí esta es una de las claves del éxito, de que nos cueste todo el doble y de que estemos saltando estresados el equipo de una cosa con varios compromisos al mismo tiempo o no. Entonces, no es fácil, pero lo hemos hecho, se puede hacer y lo tienen que tener presente cuando arrancan un proyecto. Es decir, venga, voy a poner una sola persona a conseguir esta información, voy a dilatar la fase de análisis de esta manera y esta parte, después de la fase de análisis voy a dilatar un tiempo y después voy a arrancar, en realidad, a construir. El primer sprint no voy a entregar una mierda, porque voy a entregar 2 cositas para cumplir con un sprint, pero el segundo sprint va a tener una carga grande de trabajo. Nosotros podemos jugar con eso, no hace falta que todos los sprints yo corte las 10 cosas que tengo que hacer y las corte las 10 en 5 sprints de 2 cada uno. No, podría ser una, pero hacer un sprint de mucha carga de trabajo. Es decir, voy a tratar de meter 100 horas del equipo esta semana. Y seguro que va a salir mejor. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta cuando hago ese planificación? Obviamente, la disponibilidad de los recursos, la estrategia que estamos diciendo del proyecto, pensar también en los hitos de entrega que hay, pensando en los hitos de facturación que hay, y a lo mejor este es el momento de decir, hey, ¿no te molesta si movemos este hito un poquito más para atrás y mantenemos el último? Evidentemente ustedes tienen que pensar en ese plan cómo va a impactar en la carga de trabajo y por ahora, por un par de meses más, van a tener que bajar la Rockupation. Y si no es en la Rockupation, les voy a enseñar cómo lo pueden hacer en Jira. Y finalmente tengo que, para el kickoff, llevar un GAN, ¿no? Llevar un plan de proyecto. Y el plan de proyecto que voy a llevar es de bloques muy grandes, es decir, lo que van a ser épicas para nosotros, esta gran épica, vamos a empezar acá, la vamos a terminar acá. O puede ser por fases, podemos ver y poner milestone en esto. Seguimos. Entonces, como les decía, esto es algo que no estamos usando y a mí particularmente agregar cosas a un proceso me resulta chocante porque me parece que cada vez te acercas más al tema de burocracia. Pero la verdad es que cuando los proyectos son grandes, o sea, si no está en un proyecto chiquito, no necesitaríamos usar épicas. Si tengo 10 historias, son las que tengo que hacer y no tengo problema. Ahora, desde el punto de los proyectos son medianos o grandes, como en nuestro caso, bueno, tengo que empezar a tener algunos indicadores que me ayuden a alinear comunicación con el back office, con el cliente, con el comercial. Lo principal son los hitos, que los hitos tienen deadlines, que los hitos tienen entregables y tienen facturables. Y van a ver que en Salesforce van a tener un tab que se va a llamar Milestones y Epics, y ahí van a tener un objetito, que es el que les digo que va a cargar el comercial cuando arranque el proyecto, y después ustedes lo que tienen que hacer es mover fechas. Él nos va a decir si es facturable, él va a poner en las anotaciones cuánto hay que facturar, así Susana no me pregunta nunca cómo va esto. Y lo único que yo voy a hacer es, en principio, gestionar Jira. ¿Por qué? Porque la idea es que eso vaya a Jira y ustedes solamente gestionando Jira no se van a tener que preocupar de actualizar nada de Salesforce. Y después, esto también me parece bueno, que el comercial les deje las épicas o los grandes bloques que hay que hacer, que va a coincidir en gran medida con el Excel ese que vieron. De hecho, ellos están preparando ese Excel que es de la propuesta, una versión nueva, más resumida con las épicas. Es decir, tenés tantas horas para hacer todo este bloque, tantas horas para hacer este bloque, tantas horas para hacer este bloque, que es un resumen del detalle, y eso nos lo van a cargar acá. Entonces es un grupo de scope, de alcance, el esfuerzo, y a lo mejor tiene un compromiso de fecha, y lo vamos a poner. ¿Qué estamos pensando en el futuro inmediato? Mes que viene, este mes, no sé, lo que me dé el tiempo. Automáticamente cuando lo creamos acá en Salesforce, sincronizarlo en Jira. Y que en Jira entonces ustedes vean las epics. Y de esa manera pueden crear historias, pueden mover historias de un lado para el otro, siempre van a estar asociadas a las épicas, y de esa manera es más fácil controlar lo que yo estoy planificando de esfuerzo, lo que mi equipo planifica de esfuerzo.
A veces el comercial me dice, venga, te doy 200 horas para implantar service, pero no tengo ni idea de qué quiere decir. Entonces el equipo se pone a trabajar y pongo que tengo que hacer una historia para aumentar el STI, que tengo que hacer otra para con la consola, y empiezan a estimar. Y yo empiezo a poner horas, y ustedes como PM están administrando los recursos del proyecto, están administrando las horas. Bueno, la épica me va a ayudar a mirar si me estoy pasando del marco que tengo. Leer, sacar automáticamente. La idea también es, si tenemos estas dos cosas y las tenemos actualizadas, la idea es poner un PDF que se genera automáticamente con el steering del proyecto y no lo tengo que generar a mano. También lo que estoy buscando con todo esto es ver qué herramientas les doy a ustedes para que todo esto que parece burocracia en realidad no represente más trabajo para ustedes. Ustedes se concentren en planificar, en perseguir el proyecto en Jira y que automáticamente las cosas que necesitan, como el Rockupation, como el documento de steering, salga solo. Vamos a notificar automáticamente, si ustedes marcan todo lo que está done de una épica, le vamos a decir, y eso está asociado a un hito de facturación, le vamos a decir al back office, podés emitir factura, podés cobrar. Nada, lo que dije, esto es para tener mayor comunicación, mejor visión del alcance global, que hoy es una cosa que no tenemos, porque gestionamos Jira, Jira es Agile, y si yo te digo hoy en cualquier proyecto tuyo cuál es el porcentaje de avance, o por lo menos hasta hace muy poquito, no lo teníamos. No lo teníamos. Si yo digo, este bloque cómo va, cuál es el porcentaje de avance, no lo teníamos. Y a un sponsor del proyecto, en un alto nivel, no como usuario, le interesa mucho saber cómo va esta parte, porque yo, a lo mejor como cliente, digo, estoy esperando que se complete este módulo de servicio para poner el call center a trabajar. Quiero saber cómo va esto, más allá del proyecto general. Entonces, esa visión nos faltaba, la vamos a lograr con esto, y controlar un poquito mejor el esfuerzo planificado. Entonces, ya hicimos el handover, ya me senté con papel y lápiz a pensar en la estrategia, el comercial ya me cargó los hitos, ya me cargó las épicas, me fui a mirar los recursos y estuve pensando cómo va a ser el plan de proyecto. Bueno, en principio, ¿qué tengo que hacer? Bajarlo allí. Las épicas se van a bajar solas, esa es la intención. Lo vuelvo a decir, dentro de 1 o 2 meses. ¿Sí? Pero yo tengo que, inmediatamente terminó el handover, tratar de bajar lo que entendí de la propuesta, lo tengo que bajar allí, en bloques de alto nivel. Vuelvo a decir que no necesitamos remaining y lo que tengo que hacer es traducirlo. Lo que está poniendo el comercial directamente a mi entendimiento del otro lado. ¿Cuál es el principio? Story points. Story points es, tiene que coincidir esas horas con las que yo estoy bajando. ¿Sí? Entonces, las épicas que van a representar en Jira. Bueno, el scope vendido, los bloques grandes de scope vendido. La user story no es lo que vendió el comercial, sino es la herramienta del PM para distribuir lo que vendió el comercial. O sea, si el comercial vendió, vuelvo a decir, implementar service, yo me puedo crear todas las que yo necesite con mi equipo para poder distribuir. Voy a usar tanto de gestión, como decimos, voy a usar esto de análisis, voy a poner una de que tengo que hacer del CTI, una de reportes, porque a lo mejor el comercial vendió una bolsa de horas para hacer algo y yo lo puedo bajar y esto es más para la planificación de ustedes. Pero el story point me tiene que coincidir con lo vendido, ¿sí? Yo siempre puedo hacer, cortar todas las user stories que quiera, pero la suma de esas story points tiene que coincidir con la épica. Lo voy a organizar por sprint, y esto es algo que me dijeron que no se puede hacer, pero ya vi que lo vamos a poder hacer. Para mí, cuando ustedes planifican el proyecto, ya pueden decir voy a cortar esto en sprints. Y puedo empezar a distribuir y va a coincidir con mi plan, ¿no? Voy a meter todas estas historias de análisis en el primer sprint y en el segundo sprint. Voy a crear todas estas segundas historias y van a ir al tercer sprint y esta cuarta. Y pueden ser historias muy grandes y después cuando llegue al sprint las voy cortando, las voy cambiando a lo que me conviene. Pero siempre empecemos a trabajar con sprints. Siempre el sprint que está vivo, después lo vamos a ver, cuando empecemos la ejecución, siempre tengo que tener un sprint vivo, en principio no más de uno. Las tareas piensen que son para el equipo. Las tareas son para cuando el equipo empieza a trabajar. De hecho, ustedes cuando empiecen a trabajar como PM también van a tener sus tareas. Mi tarea, por ejemplo, es una user story va a ser handover. Una tarea va a ser leerme el handover, otro tenerlo, otro planificarlo y otro preparar el kickoff, ¿no? Esas van a ser mis tareas de PM y yo les voy a reservar una cantidad. Voy a agarrar los story points que le pusieron al handover
y lo voy a cortar. Y si no viene handover, voy a tener que robarme del bloque o de la épica que sea de gestión de proyecto. Salud. Gracias. Siempre traten de empujar a que el equipo haga estimaciones de menos de 8 horas. ¿Por qué? Porque es más fácil, por un lado, controlar para ustedes cuál es el estado y el avance de las tareas, y por el otro lado, es menos factible, cuando más chica es la tarea, menos factible que la persona se equivoque en el tiempo. Y eso me permite planificar mejor. Porque si yo me equivoco un 20% de una tarea, piensen que yo estimo una cosa de 8 horas. Y me lleva en realidad 5 porque le puse un colchón muy alto y decimos, bueno, voy a planificar el trabajo de esta persona y estoy siempre con un 30% de error, de margen de error. Esa persona el jueves se queda sin trabajo y no va a tener trabajo planificado. Entonces, si yo hago tareas más chicas, es más fácil. ¿Hasta dónde? Bueno, no voy a andar haciendo tareitas, no le pido al equipo que me haga tareas de 15 minutos, voy a crear esta clase, voy a hacer voy a hacer el cuba de esta parte, le voy a hablar con fulano, voy a tomar un café. Nos metamos todas tareas de 15 minutos. Tenemos que encontrar un balance. Para mí el balance está alrededor de 8 horas. ¿Sí? Porque vuelvo a pensar que crear una tarea es cuestión de minutos. 1 minuto, 2 minutos no llega a crear una tarea, o menos. Entonces, en vez de tener una de 20, prefiero tener 3 tareas de 8, ¿no? O de 7. Controlamos que la suma, esto es algo que van a hacer en todos los sprints, pero vamos a ver, siempre tengo que controlar que esta suma de horas no sea mayor al point que tengo. Vuelvo a decir, el equipo planifica su trabajo y uno de los roles, una de las tareas más importantes que tienen es decir que el equipo no planifique más trabajo del que está vendido, ¿no? Ustedes son ahí el semáforo. Después van a tener que actualizar estados, cerrar los sprints y bueno, lo último no quise poner, pero algo no tan importante porque está último. Que no tengamos una única historia de gestión de proyectos, sino que la dividamos. Esta sería gestión de proyecto de una fase de gestión de proyectos. Eso es algo que vamos a tratar de cambiar de cómo viene en el presupuesto del proyecto, en la propuesta, ese gran bloque de gestión de proyecto, pero si ustedes ven un gran bloque que dice gestión de proyecto, vamos a tratar de que no esté el análisis ahí y ustedes dicen, venga, yo tengo para este proyecto, en gestión de proyecto, 100 horas, por decir algo. El primer día, cuando arranca el proyecto, yo digo, voy a estar trabajando tantos meses. Si voy a estar trabajando tantos meses, voy a tener tantos steering committee, voy a tener esta tarea, y ustedes empiezan a decir, ¿cómo voy a aportar yo mis horas? Y evidentemente la mejor forma es no tener una sola tarea viva todo el tiempo que voy imputando ahí adentro. Tengo que tratar de planificar del primer día cómo voy a administrar eso. ¿Por qué? Porque me va a ayudar, pues si el cliente es un pesado y me está exigiendo mucho más tiempo, que es algo bastante normal, en la comunicación, yo puedo levantar la mano, primero tomar alguna medida yo y decir, no, voy a organizar al cliente, escúchame, vamos a hablar 2 veces por semana. Hacemos un resumen y hablamos 2 veces por semana porque estoy con otras cosas. O hablo con el comercial y digo, macho, poneme un par más de horas porque este cliente realmente es muy demandante o ayúdame a frenarlo. Vuelvo a decir que ustedes están controlando todo el tiempo. El comercial está haciendo una estimación y la estimación puede tener errores y no es normal que tenga errores. Entonces ustedes pueden levantar la mano y tienen que controlar todo el tiempo. Entonces, después vamos a practicar al final. Ya tengo una planificación, o sea, tengo el entendimiento del proyecto con el handover, tengo una planificación inicial y ahora la voy a bajar un poquito. ¿Cuál es el objetivo? Voy a empezar por el final. ¿Cuál es el objetivo del kick-off? El principal es alinear expectativas, tanto del equipo como del cliente. También tiene que haber una alineación entre el PM de ese 4G y el PM del cliente. El cliente del otro lado tiene que tener. Y yo, antes de hacer el kick-off, antes de ejecutar el kick-off, me voy a poner inmediatamente en contacto con el cliente y le voy a preguntar, ¿quién es el responsable de tu lado? Bueno, vení, vamos a hablar del proyecto. Y te voy a contar lo que voy a hacer. Y vamos a preparar el kick-off y se lo vamos a mostrar y le vamos a contar para ver que estemos alineados. Y le vamos a sugerir quiénes tienen que ir al kick-off, quiénes no sirve un kick-off de 30 a 40 personas. A lo mejor tienen que estar las personas más importantes del proyecto, que son los sponsors, el PM del otro lado, y puede llegar a haber algún directivo o alguna persona más o algún key user que se va a encargar de una parte. Y el objetivo final, cuando termina el kickoff, es tener una planificación de workshop por procesos. O sea, el plan para la fase de análisis.
¿Cómo vamos a generar equipo? Bueno, tenemos una presentación, hay simplemente que seguir esa presentación, y esa presentación ¿de qué va a hablar? De nuestra metodología de trabajo, y acá vamos a hacer, yo quiero que seamos bastante determinantes con el cliente. Pero antes de meterme en el cliente, digo, vamos a poner la metodología, quiénes son las personas, quién es el equipo, ¿no? Para conocernos, cuál es el objetivo del proyecto, fundamental, cuál es el alcance que vamos a cubrir, qué riesgos nosotros detectamos, y ya levantar la mano de decir, estas van a ser los riesgos y las responsabilidades repartidas, y más o menos las fechas y los compromisos que existen en el proyecto. Ahora, el primer kickoff es, ahora sí, viene todo el equipo, como vimos antes, y lo charlamos entre todos. Y podemos hacer algo muy rápido, porque me puedo saltar toda la parte, obviamente no me interesa ver la metodología, comento si es Agile o no es Agile, el proyecto lo vamos a hacer así o vamos a hacer así, tenemos este objetivo, este alcance, el comercial le cuenta a todo el equipo de nuevo, ojo con esto, viene de acá, viene de allá, le resumimos todos y le resumimos el plan general. Y les contamos el plan general con la estrategia que hemos armado, porque ahí el equipo también me puede sugerir, estoy con otro cliente que para tal fecha tenemos tal compromiso, volvemos a poner en contexto al equipo. Pero cuando vamos al cliente y hacemos equipos con el cliente, tengo que focalizar en alinear expectativas. Y para mí, en mi experiencia, una de las cosas más importantes a alinear es la forma de trabajo. ¿Por qué? Porque los clientes, ahora que son más grandes, tienen experiencia haciendo proyectos, tienen a veces sus departamentos de IT, o tienen otra consultoría que está haciendo el proyecto, está liderando el proyecto del lado de ellos. ¿Y qué pasa? Nos sacan de lo que nosotros generalmente hacemos, todos los días. Entonces le tenemos que decir que no, mira, mi manera de trabajar y mi experiencia, yo soy el que sabe hacer proyectos de Salesforce, los proyectos de Salesforce se hacen así, como lo vamos a hacer. Y vos, y en esto, vamos a tener que ser un equipo. ¿Por qué? Porque yo soy el que sabe de Salesforce, pero vos sos el que sabe de tu negocio. Si vos no me ayudás a que yo entienda bien tu problema, yo nunca te voy a poder dar una buena solución. Pero tenés que confiar en que el que sabe de Salesforce soy yo, y nosotros tenemos toda la experiencia de todos estos años para volcar acá. Y eso significa que lo vamos a ejecutar de esta manera. Vamos a hacer workshops así, vamos a trabajar así, nos vamos a comunicar así, vamos a querer entregar el UAT de esta manera o así, así. Entonces tiene que haber un alineamiento de que no ellos nos pidan una forma de trabajar, y vuelvo a decir que va a haber excepciones, sino que ellos tienen que confiar en que la forma de trabajar la vamos a poner nosotros. Y yo les voy a pedir al equipo comercial que en esto nos defienda mucho, en esto nos defienda muchísimo, ¿sí? Porque es bastante normal que decir el cliente, no, yo quiero que haya una formación para el UAT y que después voy a poner durante un mes a trabajar con mis usuarios. No, así no se hace. Así no se hace, lo vamos a hacer así. No, porque nosotros siempre hacemos así, no importa. En Salesforce lo vamos a hacer así. Quiero que nos ayuden, y vamos a levantar la mano para que nos ayuden los comerciales. ¿Por qué? Porque el comercial está estimando que el proyecto lo vamos a gestionar y lo vamos a hacer de la manera que siempre hacemos, no de la que dice el cliente. Vuelven a quedarse con los objetivos, porque si uno tiene claro el objetivo de cada tarea que tiene que hacer en cada fase, es más fácil conseguir el éxito. Entonces, el objetivo es alinear expectativas. Evidentemente, acá hay un par de buenas prácticas, como la que sugirió el otro día Álvaro, que era ponerle un nombre al proyecto. Le podemos decir al cliente, ponerle un nombre al proyecto. Entonces se van a involucrar más, no es el proyecto de Salesforce, el proyecto del CRM, le ponemos un nombre al proyecto. Tonterías, pero lo importante es que se enganchen ellos, que tengan compromiso y que entiendan que nosotros somos los que vamos a marcar el ritmo de cómo se trabaja en el proyecto de Salesforce. Y eso es tarea de ustedes. Y nada, terminar esto con un plan de cómo vamos a hacer. Ahora, durante el proyecto hay determinados puntos de contacto importantes. Los más importantes son el kickoff y el cierre del proyecto, ¿no? Pero tenemos que hacer un seguimiento. ¿Cómo se plantea ese seguimiento mensual? Y en el mensual, que es el Steering Committee, es o cuando se cumpla un hito o cada un mes, si yo no tengo hitos como por decir el Go Live o como decir cerramos esta fase de desarrollo, vamos a tener. ¿Qué vamos a mostrar? Bueno, el avance de scope, los hitos que se cumplieron, las fechas que venimos, el tiempo consumido, también, si hay cambios de alcance, es un buen momento para decir, estamos generando todo este backlog para la fase 2, me estás pidiendo esto que no está en alcance, ¿por qué? Porque tenemos al comercial
que va a estar participando de esto y nos va a ayudar a no meter cosas en el camino, o si las metemos y vamos a cambiar el plan, nos van a dar las horas o el tiempo que nosotros necesitemos. Y ustedes son los principales responsables de defender eso, de defender que si el cliente me está sacando de lo que estaba acordado, o consigo más tiempo o consigo más horas o las dos. Pero nosotros le tenemos que exigir, o frenamos al cliente o le pedimos al comercial que nos ayude a conseguir alguna de esas dos cosas o las dos. Evidentemente hay que mantener informado al cliente y al comercial y dejar los acuerdos que quedan, ¿no? Es muy normal alinear, está todo bien, pero tenemos acá esta diferencia, ¿cómo lo vamos a hacer? Si tenemos un acuerdo, bueno, mandamos un acta, el comercial está al tanto, nos autoriza esas cosas. Entonces, hasta ahora, ¿qué hicimos? Arrancamos el proyecto con el handover, nos enteramos del cliente, del proyecto, lo planificamos, pusimos al tanto al equipo interno de qué va el proyecto, pusimos al tanto al cliente de qué va el proyecto. Ahora vamos a ver qué vamos a planificar, pero en paralelo, para algunos proyectos es muy importante hacer algunas tareas previas a arrancar la fase de análisis. ¿Qué es eso? Investigar. Y acá puse solamente Scanner, que es porque es un cliente que está usando Salesforce. Bueno, lo tengo que mirar y tengo que saber qué tiene, qué licencias tiene, qué volúmenes de datos tiene, tiene muchos desarrollos, tengo que saber dónde me estoy metiendo. ¿Me estoy metiendo en una guisa videra con el límite de, no sé, 5 millones de líneas de código o me estoy metiendo en una organización que tiene Juan 23, que tiene 3 objetos custom nada más? Entonces, tengo que saber a dónde se está metiendo el equipo para ver si tiene sentido lo que vendió comercial o no vendió comercial y para eso es, dependiendo de lo que sea, consigo una licencia, me meto en la organización. Y si me meto en la organización o se mete el funcional en la organización, me dice, esto es una organización muy sencilla, no te hagas problema, rápidamente documento los 5 objetos más importantes o las cositas que vea, las aplicaciones, o decimos, no, es una organización muy grande, le paso una herramienta de scanning, puede ser Optimizer, tenemos otras herramientas de escáner para ver técnicamente a ver si hay algún sapo ahí adentro. Y si realmente la organización es muy grande, yo puedo decir, necesito tiempo, necesito que se ponga el equipo técnico, o necesito que se ponga el funcional y que haga una auditoría de esa organización en 1, 2, 3 días, lo que sea, y que hasta que el cliente me cuente cómo la usan, porque capaz que hay cosas que no usan. Incluso antes de empezar el workshop, porque si empiezo el workshop para ver qué van a hacer, pero no sé lo que tienen, me va a faltar información y a lo mejor voy a tomar un montón de decisiones que son erróneas, ¿sí? Entonces, el equipo puede empezar a trabajar, si el cliente tiene Salesforce, debe empezar a trabajar y crear un documento de auditoría de 1 o 2 hojas con el resumen, ¿sí? Con el resumen de lo que estoy encontrando, no es el documento de 50 hojas del Optimizer que dice tenés tantas list views, tenés esto, tenés tantos reportes, no. Es algo más sencillito, que diga en 1 o 2 hojas dónde nos estamos metiendo. Y para mí esto es súper importante, todo lo que dije es importante, pero este es un planning ya más real. Por ahora vimos el paraguas del proyecto, ¿no? El planning general con fases, con hitos y con bloques muy grandes. Pero ahora empezamos en un plan real, que significa, hasta ahora a lo mejor pasaron 2 o 3 días, una semana de proyecto. Y ahora lo que voy a decir es, bueno, ¿cómo arrancamos el primer sprint? ¿Cómo vamos a arrancar el segundo sprint? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y voy a hacer el planning de los workshops. Y esto lo puedo hacer antes del kickoff, acordándome con el PM del otro lado, o lo puedo hacer después del kickoff. En principio, cuanto antes mejor. Pero el objetivo de planificar la fase de análisis, ¿qué quiere decir? Que lo primero que voy a hacer es un workshop general para ver todos los procesos. Eso pueden ser 2, 3 horas, 1 hora o 6. No, más de 4 mejor no. En 4 horas tengo que ver todos los procesos que vamos a cubrir. Y tengo que decir, si son 4 o 5 procesos, bueno, le voy a dedicar media hora a muy alto nivel a entender. Y ahí sí vamos a ver con el funcional cómo lo hacemos, pero entender de qué van, qué cosas vamos a estar cubriendo en este proyecto, ¿no? Vamos a estar cubriendo este departamento de marketing, vamos a estar metiendo este departamento de ventas, tienen contacto con un departamento de distribución que tiene un sistema en otro lado que hay que integrar. Tengo que ver lo que se pueda ver muy rápidamente en alto nivel, ya hablando con el cliente. Ya me viene del scope, estamos en un llave en mano, pero ahora quiero tener un poco el feedback del cliente de lo que está esperando.
Y ese es el primer workshop. Ahí tiene que ir solamente, después lo hablaremos en la fase de análisis, pero solamente una o dos personas, una persona les diría, responsable de cada uno de esos procesos. Y después lo que hago es decir, venga, cuando tengo eso, voy a planificar para cada uno de esos procesos unos workshops. Y acá pueden pasar algunas cosas. Una es que no se sabía realmente cuántos workshops se necesitan, como en el caso de Cabify, cuántos workshops se necesitan al principio del proyecto, porque no sabíamos. O la otra es, sí, ya vendí que vamos a hacer tantas horas de análisis y eso significa que voy a tener X cantidad de workshops permitidos. Y cuando tengo que pensar en un workshop, tengo que pensar en el tiempo total que me lleva un workshop. ¿Qué tiempo total es típicamente? Son 4 horas de workshop, más el tiempo de desplazamiento, más prepararlo antes de ir, ¿sí? Más resumirlo cuando vuelvo al workshop. Y piensen que un workshop ya es el trabajo de análisis, con lo cual en el workshop yo ya estoy construyendo el blueprint. Así que es bastante tiempo. De hecho, las 4 horitas deberían ser lo mínimo, o si van 2 personas, uno durante el workshop ya empieza a completar un poquito, poner líneas por lo menos en el blueprint. Pero evidentemente, después de tener un mapa general de todos los procesos que vamos a cubrir, si estoy en una fase de análisis donde estoy cubriendo todos los procesos al principio, tengo que decir, bueno, vamos a tener una o dos workshops por proceso. En principio sería uno. ¿Sí? Y en cada workshop, yo tengo que saber que entre workshop y workshop tengo que ir generando el blueprint. Y la best practice que nosotros tenemos, y yo lo que veo que mejor funciona, es cuando hay gente que va a un workshop, está hablando sobre un proceso, lo entiende, le va comentando cosas, y vuelve a C4G, lo discute con el equipo, ponen un diseño general, y cuando van de nuevo al cliente, el próximo workshop arranca, en principio con la misma gente, mostrando lo que hicimos. Mostrando lo que hicimos. No quiere decir validándolo, pero mostrando lo que hicimos, mostrando lo que entendimos, mostrando lo que bajamos. De esa manera, nosotros estamos manteniendo, y ustedes, si lo pueden planificar de esa manera, para mí es ideal porque tenemos una serie de key users que nos van contando un problema, lo vamos cargando en el momento, venimos, lo digerimos acá y en la próxima reunión ya lo estamos validando. E incluso lo estamos mirando sobre el blueprint. Entonces, si hacemos esa mecánica proceso a proceso, el día que terminamos de construir el blueprint con los detalles que nos faltan, para la gente del otro lado no hay ninguna sorpresa y no hay nada que explicar porque ya le estuvimos mostrando lo que estamos haciendo. Entonces, durante la fase inicial, uno de los objetivos es poder planificar los workshops. Entonces, básicamente la fase inicial a veces son 2 días, o a veces una semana, o a veces son, no creo que más de una semana para arrancar una fase inicial. En general debería ser poco tiempo temporal, estoy hablando, no de esfuerzo, Pero tengo que conocer al cliente, conocer el proyecto, y esto lo voy a sacar de handover y también un poco de tutor. Pensar una estrategia para el proyecto, planificarla y después alinear expectativas. Ese es el resumen de todo. Y a ver si hay algo más. Yo creo que no. Voy a frenar. ¿No?